Hola, hola, ¿qué tal? Estamos con otro programa de Haz tu parte, esta vez para hablar con la doctora Natalia Sobrevilla sobre un libro que ha publicado, que es una maravilla. Estamos por segunda vez en la casa de Paco Sanseviero para hablar de los años de Castilla. Y te digo, Natalia, que este libro me ha sobrecogido. Te lo comentaba así antes de la entrevista porque yo he sido profesor de historia y Castilla ha sido un personaje importante en mi trabajo, ¿no? Pero claro, la nueva historia, la historia más moderna, tiene una mirada sobre Castilla, no sé si más crítica, creo que un poco más real, ¿no? Con más documentos y tú has trabajado esta época muchísimo, ¿no? Quiero empezar esta conversación contigo, Natalia, de agradecerte por el tiempo acá para hablar de este tema, tratando de ver quién es Castilla, ¿no? ¿Quién es Ramón Castilla y Marquesado? ¿No? Un personaje que todos escuchamos, que está muy metido en el argot, en las coplas de Nicomé de Santa Cruz, pero a veces podría ser un desconocido, ¿no? ¿Quién es Castilla? Castilla es el presidente peruano del siglo XIX y quizás en general el presidente peruano que mejor recordación tiene. Todos Sí. pensamos en Castilla, en los ferrocarriles, en la abolición de la esclavitud, en la organización del Estado peruano gracias a los ingresos del guano, Ujú, pero Castilla es humano, como ujú, todos. ujú. Y además Castilla, sobre todo en el siglo XX peruano, es muy importante para alguien como Manuel Odría, Ya, que se ya, enfoca en Castilla como el gran héroe nacional. Es además el ya. centenario de las aboliciones durante la presidencia de Odría, Ujú. en la década del 50, y entonces ahí hay mucho trabajo que se hace sobre Castilla, y entonces en muchas oportunidades no conocemos tanto a Castilla mismo, que es lo que buscamos hacer los historiadores, sino el mito de El mito, Castilla, el héroe de Castilla, ¿no? el héroe, Y sí. tal vez, no sé si lo que digo es cierto, ¿no? Tal vez tratan de buscar un personaje icónico porque los otros personajes han perdido guerras, han fracasado, han firmado contratos de paz que no son tan halagüeños y Castilla entonces empieza a crecer, ¿no? Como un personaje paradigmático, ¿no? Sí, además en el convulso y confuso siglo XIX, donde tenemos a muchos personajes, Sí. muchos nombres, muchas guerras, muchas constituciones, Ujú. cambios de gobierno, Castilla emerge como una figura unificadora y Ya. entonces es muy conveniente, muy fácil recordar a Castilla como el presidente decimonónico. Sí, y además Castilla está vinculado a un momento en la historia del Perú en que hay una riqueza producto del guano que hace que el país explote de nuevos ricos y de obras públicas, ¿no? Sí, y además hace posible muchas cosas que no eran posibles en otras partes de la región, Ujú. hace posible consolidar las deudas, se pagan deudas que se deben de la época de la independencia y entonces se puede imaginar una mejor y más próspera sociedad al futuro, Ya, pero es un poco ilusoria esa, ya. esa Ahora, bonanza, también es el presidente que más tiempo ha gobernado el Perú en el siglo XIX, sin duda ¿no? Si alguna, porque suma sus dos gobiernos, así es, porque tiene el primer periodo que va del 45 al 51 sí. y el segundo gobierno que va del 55 al 62. Ya. En el 45 asume el poder luego de una etapa anárquica total, ¿no? O sea, habíamos vivido unos años antes, no sé, 14, 15 presidentes y un pandemonium, ¿no? Y él, digamos que trata de que esta nave que camina dando botes, Tumbo, sí. sí, se encamine un poco, ¿no? Sí, Castilla es el gran heredero de Agustín Gamarra. Ya. Después de la muerte de Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi, en 1841, el país colapsa en un periodo que los historiadores han llamado la anarquía, Sí. porque efectivamente desde diferentes regiones, diferentes líderes, todos van a estar peleando por quién es el jefe. Pero además Castilla también es el gran héroe de la derrota de la Confederación Perú-Boliviana. Él es el Perfecto. gran héroe de la batalla de Yungay de 1839. Entonces, Sí. él construye su capital político sobre esos dos hechos. Habría que decir, tú lo comentas en este libro que como he dicho es muy bonito, muy bueno. Castilla nace en Tarapacá en 1797, o sea, durante la colonia, digamos, ¿no? Y es como muchos de estos héroes de la independencia, primero un realista, o sea, es un soldado del rey que luego, hacia 1821-22, asume el bando patriota, ¿no? Pero él se mueve además
con una generación de vencedores de la independencia que lo que quieren ahora, digamos en la década del 30 o del 40, es el poder, ¿no? Así es. ¿No? Tú lo llamas un presidente o un personaje pragmático, ¿no? Alguien que tiene una idea muy clara de lo que hay que hacer y navega en medio de esta convulsión, de esta primera república o segunda república, no sé cómo llamarla, con cierta firmeza, ¿no? Él hace lo que un historiador muy famoso argentino que se llama Tulio Halperin-Dongui llama la carrera de la revolución. Ya. Es decir, la generación de hombres, porque son hombres Ujú. líderes que se forman en estas guerras. Inicialmente defendiendo al rey en el caso de Castilla, de todos los primeros presidentes peruanos, Claro. y luego ya a partir de Chenique son veteranos de las guerras de independencia, pero ya se han enrolado directamente para el lado independentista. O sea, hablamos de quién, de Gamarra, Lamar, Orbegoso, Santa Cruz, todos han sí. sido en algún momento soldados del rey y Así es. luego patriotas. Y luego en el caso Incluso José de San Martín. también, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, Castilla no cree en la Confederación Perú-Boliviana, o en todo caso no cree en esa Confederación Perú-Boliviana. Y no cree en ella en ningún momento. Él es Ya. uno de los enemigos más acérrimos de este proyecto. Desde el inicio es opositor a Santa Cruz, es opositor a todas las posibilidades, que cosas que tengan un tufillo bolivariano de ese tipo de unión. Y de alguna Ya. manera lo que hace Santa Cruz es tratar de recomponer esa Federación de los Andes que imaginó Bolívar. ¿Y por qué esa animadversión de Castilla con Bolívar? Bueno, particularmente con Bolívar porque él tuvo una relación muy tirante con todos los ejércitos colombianos Ya. durante la Guerra de Independencia. Hay un famoso episodio en que él termina preso en Piura. Eventualmente él considera que Bolívar y Sucre sobre Ujú. todo no le están dando su lugar a los peruanos y están dando primacía a los colombianos. Entonces ahí hay toda una serie de rivalidades. Cuando hablamos de estas identidades que están emergiendo, ya están emergiendo durante las guerras de independencia. Ya, y psicológicamente, ¿cómo es este personaje? Tú comentas que varios de estos generales, no sé si es la casuística o la búsqueda de una figuración, se casan con regias damas arequipeñas, ¿no? Castilla estaba casado con una señora cuyos hermanos eran unos militares influyentes, los Díez Canseco, ¿no? 3 hermanos Díez Canseco. Francisca Díez Canseco, la esposa de Castilla, venía de una familia muy prominente arequipeña, pero también era la esposa de José Rufino Echenique, que era Claro. Victoria Tristán, Sí. prima hermana de Flora Tristán, hija de Pío Tristán, el hombre más rico de Arequipa. Manuel Ignacio de Vivanco también casado con arequipeña. También Miguel de San Román, es decir, todos estaban Sí, ahí sí. emparentados. Era un lugar muy importante para construir capital político. Pero en cuanto a su personalidad, Castilla en particular era un hombre muy dado a las labores físicas, es decir, Ujú. era un hombre de a caballo, Ya. era un hombre además que le gustaba mucho el juego, Eso. muy partidario del rock and roll, era mujeriego, era bebedor, era apostador. Vulgarón también, ¿no? De Vulgarón, decir así cosas, es. Así es. Y también era, yo creo, por lo que leo, por lo que intuyo, por lo que reflexiono en base a lo que he leído de otras personas, yo creo que él era muy bueno para leer al adversario o Ya, leer a ya. quien tenía al frente y Ok. saber cómo negociar con cada persona. Ya. Si era cuestión de amenazar o de adular o de dinero o de qué. Ya. Él tenía esa capacidad por todo lo que veo. Tú mencionas a Odría, ¿no? Que en el gobierno de Odría se instala este paradigma, ¿no? Porque es el cachacote, ¿no? Así ¿No? O es. sea, el soldado, además mestizo, o en todo caso no tan blanco, no es San Martín, no es Vivanco, ¿no? Es más bien Odría, Velasco, ¿no? O sea, Exacto. es un hombre campechano de Tarapacá, provinciano, como Velasco lo fue de Piura y Odría de Tarma, ¿no? Y además viene de una familia bastante, no digamos, no es una familia acomodada, es una No. familia de pequeños mineros, Sí. en una zona de frontera, de mucha precariedad, si quieres, económica. Claro, claro. Hay una anécdota que la narra, creo que Enrique Chirino Soto, que Vivanco pues habla de Arequipa, de qué lindo es Arequipa, el Bravo, y dicen, esto es un burro en un campo de alfalfa, ¿no? O sea, define así Arequipa, ¿no? Y después hay otra, en que lo llevan a ver el cadáver de un rey belga, y lo ve y dice, para guapos el cadáver de San Román, ¿no? O sea, es un personaje... Debe haber sido muy gracioso, Sí, uno sí, de sí. esos pícaros con mucha chispa. Sí.
muy pícaro, ¿no? Un hombre muy criollo, un criollo, ¿no? Un criollo sin duda. Claro, pero también con una parte un poco negra, ¿no? Porque hay un momento, Duranto Pinillos, que es su biógrafo, o uno de sus biógrafos, comenta que una de sus desavenencias con el poder militar en esta primera parte de la independencia o de la república es porque lo acusan de haber forzado, violado a dos mujeres, ¿no? Esa es una acusación que pesa mucho sobre él y tan es así, bueno, el murciélago también Lo dice, lo ¿no? dice de manera muy, muy fuerte, pero Rubén Vargas Ugarte, que es otro de los biógrafos Ajá. importantes de Castilla, en ese momento hace una nota a pie de página, dice, se dicen muchas cosas de Castilla y simplemente lo dejaremos ahí. Ya. O sea, quien A da mí y eso, otorga. ya, pero me hace pensar en que el siglo, tú lo has dicho también, el siglo XIX, mutatis mutandis, se parece mucho al siglo actual, ¿no? Sí. Estas pugnas entre caudillos, estas metidas de pata, estas leyendas negras, ¿no? Estas historias que no las puedes probar, pero ya son un baldón en la imagen de un personaje público, nos hacen pensar que el Perú ha cambiado un montón, pero sigue siendo el mismo país en términos de esos desórdenes y figuraciones. Sí, pero también diría que el mundo en general ¿Ya? se ha movido a un momento, si quieres el siglo XX es el gran siglo de la industrialización, donde tenemos la clase trabajadora, Ujú. tenemos las fábricas, tenemos los sindicatos, tenemos todos los partidos grandes, tenemos una serie de movimientos, la prensa grande, Ujú. todo lo que es la publicidad, todo ese tipo de cosas van a decaer un poco en el siglo XXI. Ahora la prensa Ya. es un poco internet, estamos escribiendo por aquí por allá, los periódicos mismos están desapareciendo de la forma, el comercio, que es el gran periódico que nace en el siglo XIX, en este periodo, Claro, claro, en el ahora 39. también está enfrentando problemas económicos. Entonces yo creo que no es solamente que el Perú se parece más al XIX en el XXI, sino que el mundo en general, no te quiero decir que está regresionando, sino que estamos en un momento de más dislocación, si quieres, Ujú, ujú, donde ujú. no hay esas certezas que se tuvieron quizás en el siglo XX y además en un mundo después de la Segunda Guerra bipolar, por ejemplo. Claro, claro, Eso claro. ya no existe. Ustedes, los historiadores últimos, están deconstruyendo esta visión que hemos, los más grandes, tenido de esa época a partir de las lecturas que eran un poco más esquemáticas, ¿no? Y por ejemplo, tú en tu libro introduces algunas ideas que son nuevas, en el sentido de esta pugna interregional, ¿no? O sea, no es que las regiones eran campo tirado al abandono, sino habían liderazgos, habían intereses, habían pugnas, pullas, y el país se va construyendo a partir de jaloneo, ¿no es cierto? Sí, y eso viene también de mi trabajo de archivo, porque Ya. yo cuando hice el doctorado pasé tiempo no solamente en Lima, sino también en Cusco, en Arequipa y en Cajamarca. Un poco porque tenía esta idea de ir a los lugares para tratar de entender cómo era la política nacional, Ujú. no solamente desde el centro, sino también de los diferentes lugares en las regiones. Y luego también he ampliado mucho esto mirando no solamente el Perú, sino comparándolo con otros países de la región. Ya. Comentabas tú en la presentación del libro hace unos días acá en el Virrey con Alberto Vergara que este desorden, esta eclosión, estas anarquías no son patrimonio del Perú, para nada, ¿no? Para nada. Eh, Son más bien algo muy típico, es algún proceso por el que pasan todas las nuevas repúblicas ya. que nacen de la monarquía hispánica en todo el continente latinoamericano. ¿Por qué? Porque deja esta separación, liberación, un zafarrancho, se deja... Tú hablas de que no es una nación, no se puede hablar del Perú, ¿no? No, Como una no. entelequia, ¿no? No, el año pasado presenté mi libro con Penguin Random House, La Nación Subyacente, donde Sí, tengo un ensayo precisamente que debate toda esa idea. Y lo que veo es no solamente en el Perú, sino en todos estos países lo que sucede es hay un proceso para convertirse en los países actuales. En el caso peruano, porque tenemos el mismo nombre, si ujú, quieres, ujú. y Virreinato del Perú, República del Perú, se puede pensar o imaginar o querer pensar que es todo la misma cosa. Pero no, hay que organizar un Estado y los confines, los bordes, las fronteras no están definidas y tampoco está definido que realmente o necesariamente vamos a tener una forma u otra. Y va a ser a través de este siglo XIX con estos personajes, con la participación de las regiones y sobre todo las ciudades en las diferentes partes del Ya, país, ya. porque el sistema colonial se basa en la ciudad
y el pueblo, en las villas. Es un sistema donde nosotros vemos el mapa y creemos que todo es la colonia, que todo eso, pero no, en realidad el gobierno colonial está imbricado, centrado, concentrado en el espacio urbano. Y entonces luego las repúblicas tienen que tratar de organizarse y ver cómo se van a representar, van a tener constituciones, van a tener elecciones, cuál va a ser la relación entre esas ciudades y sus espacios de interés y las capitales. Y podríamos decir que Castilla trata de elevarse frente a esas minucias para generar una idea un poco más plasmable, más clara de país, ¿o no? Por ejemplo, a mí leyendo tu libro me queda claro que hacer un presupuesto ya es una medida de orden. También el segundo gobierno, creo, generar una fiscalía también implica mirar hacia adelante. Y aunque ha sido muy maltratada, también la consignación implica trasladar capitales a gente de aquí para generar progreso, que era un poco el ideal de los liberales, ¿no? Sí, y además otra cosa que hace Castilla que es muy importante es el crear instituciones como la policía, por ejemplo. Entonces, eso es una cuestión de crear instituciones de rasgo nacional y también consolidar al ejército, entregar pensiones a las personas por años de servicio o que han tenido alguna discapacidad, a las viudas, a las hijas. Entonces, el ejército va a ser un gran consolidador del Estado peruano. ¿Y por qué no firmas tú lo que otros dicen que es el siglo de Castilla? Bueno, yo no digo que no sea el siglo de Castilla. Yo lo que digo es tú no eres anticastillista, para nada. No, para nada. Porque además Castilla es quien es, con sus luces, sombras y grandes cosas y otras, y penurias también. Pero lo que sucede, a mi juicio, es que mucha de la historiografía se le ha visto como que es un momento de paz. Esa paz castillista. Y es con eso con lo que yo tengo un problema. No un problema con Castilla en sí como personaje o como su importancia en el siglo XIX peruano, para nada. Me parece justamente que ese periodo que se le podría llamar los años del guano son en realidad los años de Castilla. Los años del guano son los años de Castilla. Pero no son años de paz. El primer gobierno es menos violento, menos convulsionado que todo lo anterior. Igual ahí no pero hay pullas y hay movimientos. Y el segundo gobierno es muy, muy volátil. Tenemos guerra civil en el 56-57, tenemos cambio constitucional, Congreso del 58, del 60, guerra con el Ecuador. Eso no me parece a mí que bajo ningún concepto se pueda describir como una paz. Y mirarlo entonces como el libertador de los esclavos negros tampoco va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, es que también definamos, fue el libertador de los esclavos negros, él dio el decreto. O sea, pero presionado. Pero además, ¿en qué contexto da? ¿Por qué lo da? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los entretelones? ¿Qué es lo que lo lleva? No es que él haya decidido liberar a los esclavos porque pensaba que eso era una injusticia terrible y que su misión en la vida era liberarlos. No, era una decisión pragmática en el contexto de una guerra civil donde su enemigo había prometido libertad a los hombres esclavizados que se enrolaran con él, y Castilla responde, digamos, como un buen jugador, doblando la apuesta. No solamente van a ser libres aquellos que peleen por el ejército, sino todos, mujeres, hombres, niños, viejos, y además los amos, los dueños de los esclavos van a recibir una compensación económica. Entonces, ¿quién se puede oponer a una medida de ese tipo? Claro, pero uno viendo desde el siglo XXI eso, dice, carambas, no ha cambiado nuestro país, porque esa manomisión fue también un negociado, ¿no? Por supuesto. O sea, tú pones unas cifras que son espectaculares, o sea, $144,000 de la época actual por un esclavo liberado, y había facciones o gente como un convento que tú mencionas que de pronto tiene 500 esclavos, o sea, 75 millones de dólares, ¿no? Así es, pero lo que también no podemos olvidar es que en los siglos anteriores al XIX, los conventos y los monasterios eran bancos. El dinero se prestaba, es decir, es hasta la separación, el fin de las manos muertas en la segunda mitad del siglo XIX donde eso va a cambiar. Nosotros tenemos una idea como muy oscura, muy lejana de cómo funcionaba el siglo XIX, y mis trabajos hace ya más de 30 años buscan justamente tratar de desenmarañar y entender cómo funcionaba el siglo XIX. Claro. Y Domingo Elías, que es también un consignado y también un personaje clave. ¿no? O sea, introduce la agroindustria en sus haciendas en Chincha y en Ica, ¿no? O sea,
Y creo que en algún momento de su vida, Echenique también es un agricultor, o sea, hay gente que está metida en el business, no son solamente rentistas, ¿no? Así Es es. un país que está creciendo, ¿no? Y que ustedes, los historiadores que han mirado de esa manera, están contribuyendo a ver que no fue una sociedad estática, ¿no? Sino que hubo mucha movilidad y por tanto mucho conflicto, ¿no? Sí, y bueno, el libro que acaba de salir también de Pepe Ragas, Lima Chola, Ya. muestra que también la migración de los Andes a la ciudad de Lima tampoco es algo del siglo XX, sino que comienza en el siglo XIX. Ah, ok, ok. O Sí, sea, ya las ciudades empiezan a recibir, así en el es. caso de Lima, gente que viene Así es. de afuera, ¿no? Así es. Y también, por ejemplo, hay élites arequipeñas que se mudan a Lima, pero mantienen por muchísimo tiempo su identidad como arequipeños. Ya. Y poderes locales como el de San Román en Puno, ¿no? Que Así termina es. siendo un factor decisivo en esa región, ¿no? Y también tú hablas de una prensa efervescente, ¿no? Y a veces, mira, Carlín se queda chico, ¿no? Sahiriente, ¿no? Así es, y tú ves las caricaturas en la manera como se les va a presentar. Y son, Carlín se queda. no, y hay cosas que te llevan al siglo XXI, ¿no? Un presidente que no puede asumir como Echenique el cargo porque se le acusa de no haber nacido en el Perú. Eso parece Fujimori, ¿no? Así es, y además en ese momento no existe un registro civil. Ya, Todo ya. esto está en las iglesias. Y sorprendentemente la iglesia donde él decía que estaba su partida de nacimiento, faltaba la página donde Dios había santo. nacido él. Entonces él decía, alguien la rompió, alguien la cortó, alguien la sacó. Decían, no, él no nació aquí. Entonces esa es una manera de sacar a los enemigos de carrera. Claro, claro. En este libro de Gerstacker, que es un viajero alemán en 1860, él comenta que estando en Chorrillos, que era el balneario preferido de Castilla, no sé si es testigo o escucha que Castilla está jugando cartas o no sé qué, Rocambole. y así, y pierde plata. Y le dice a su ministro, gírame 10.000 pesos, o 50.000 pesos creo. Y el ministro efectivamente le da la plata, ¿no? Pero le hace, el giro es por 60.000, ¿no? Entonces le dice, oye, pero te he pedido 50.000. No, presidente, yo también quiero mi alita, ¿no? No sé si será cierto, no parece, porque 50.000 pesos a 144 dólares es 20 millones, creo, Sí, ¿no? Pero se habla de una corrupción sí. instituida, y Quirós también lo dice, ¿no? Quiroz también lo dice y también hay todo un affair con el ministro Ortiz de Ceballos, por Ya. ejemplo, sobre todo en el segundo periodo, pero también la guerra esa contra Echenique, que se acusa de corrupción a Echenique, luego hay toda una serie de vaivenes con qué es lo que pasa con los bonos y yo trato de dar mucho detalle en eso en el libro. Para que los lectores puedan entender cuál es este contexto, por qué el tema de la corrupción es tan importante. Porque cuando hay dinero, hay corrupción. Sí, claro, claro, claro. Y hemos vivido en otros momentos del país y también últimamente grandes booms, ¿no? Ahora el boom minero, ¿no? Y la corrupción se explica porque hay plata, ¿no? Cuando Exactamente. éramos misios no había como... Sí, mira que yo trabajé en el aeropuerto Jorge Chávez en el año 1990 y la corrupción era misia. Con la época de Alan García, donde Ya, no había ya. que robar, se habían robado los inodoros. Mira Se qué habían bueno. sacado del aeropuerto, lo habían dejado hueco. Porque no tenían cómo pagarles y entonces dijeron, bueno, nos llevamos lo que hay en peso. Pero cuando hay plata y la plata corre, entonces es más fácil. Cuando a mí me preguntaron alguna vez cuál era mi opinión del boom minero, yo dije, bueno, esta es la nueva era del guano. Claro, claro. Nos va a quedar casi lo mismo. Sí, sí. Corrupción, algunas mejoras en algunas cosas y una desigualdad muy importante. Claro, claro. Y eso nos pasa factura luego, ¿no? O sea, conflictos que no se resuelven, ¿no? Un poco para terminar, Natalia, agradeciéndote este tiempo y este repaso de Castilla, ¿cómo tenemos que mirarlo? Ya sé, hay que quitarle un poco de oropeles, ¿no? Porque era un hombre de carne y hueso y además de su tiempo, ¿no? Y a mí me queda claro que tu papel como historiadora es poner las cosas en claro, ¿no? No dejarte llevar por las turbulencias políticas ni por las ideas preconcebidas y ponerlo a Castilla en el tapete como un hombre que, bueno, pragmático, ¿no? Que trató de enderezar un poco las cosas y también con un afán bastante promilitarista en el sentido de generar un cauce para que los militares tengan un buen sueldo, etcétera, ¿no? Exactamente. Yo creo que la mejor manera de hacerle justicia a la historia y a Castilla en este caso particular es leyéndola, estudiándola, Ya. confrontándola y aprendiendo sobre qué era lo que realmente estaba pasando. Sí, a mí tu libro me ha
encauzado por ahí, porque yo me había quedado con una frase de José María Quimper, ministro de Gobierno del Gabinete Heroico, ¿no? Ramón Castilla, el obrero más infatigable del desorden. Qué bravo, ¿no? Porque muere en una revuelta, ¿no? Muere en Tibiliche, ¿no? O sea, muere cabalgando. Tenía 70 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, está a punto de cumplir 70 años. Y después hay otras, tú mencionas a sus hijos, ¿no? Por ahí he leído que Juan Castilla, el hijo no natural, porque él no tuvo hijos con Francisca, porque creo que ya no podía, ha sido nuestro primer futbolista. Ah, sí, Sí, sí. Y que en además, Londres. y además él muere Él muere en la batalla de de Miraflores. sí. Y está con Ramón, su padre, en Tibiliche, ¿no? Era un gran jugador de cricket y de fútbol. O sea, se había educado en Inglaterra, pues en Sí, algún pero sentido. también había muchos ingleses en el Perú en ese Ya, momento. ya. Qué lindo, ¿no? O sea, es una época fascinante que la hemos visto muy por encima en el colegio porque no sé si fue Mariátegui o no sé quién, puso un candado, ¿no? Un No epitafio. tuvimos burguesía, ¿no? Sí, tal cual. Pero ¿Pero bueno, tuvimos o no tuvimos? bueno, definamos burguesía, Ya, ¿no? ya. Ahí pues, tenemos ahí Manuel, perdón, Heraclio Bonilla, tiene toda la cuestión de guano y Ujú, burguesía, ujú. es decir, las fallas de la burguesía, la falta de organización y la falta de idea de país, ¿no? Ujú. Pero también todo lo que sucede después del desastre de la Guerra del Pacífico, ¿no? Ujú. Ya es Manuel González Prada que va a hablar de esto. Yo tengo un ensayo en un libro que publicó justamente Alberto Vergara, se llama La condena de la libertad. El Ya. segundo ensayo es un ensayo mío que resume muchas de las cosas de este libro en una cosa mucho más corta, ¿no? Ujú. Es ese periodo, ¿no? Y Manuel González Prada es muy insistente en todo el despilfarro, el derroche, y claro, por supuesto también Jorge Basadre con la idea de la prosperidad falaz. Claro, claro. ¿Y por qué un historiador como tú ancla en este momento de la historia? ¿Por qué en tu derrotero particular, profesional, este es un espacio de interés? Cuando era estudiante de historia, siempre me decían, no, es que el siglo XIX no hay suficiente material, no hay Ya. archivos, nadie sabe. Pero era un momento donde empezaba una efervescencia de ir a los archivos, de buscar las cosas. Tuve una clase magistral con Carmen McEvoy, que fue profesora mía en la Universidad Católica Ok, cuando estaba ok. visitando, y nos llevó a todos a pensar en la historia política del siglo XIX. Y escribí en clase de ella un primer trabajo sobre la rivalidad política entre José Rufino Echenique y Domingo Elías. Y desde ahí en adelante casi todos mis trabajos empezaron siendo de la mitad del siglo XIX y luego para poder entender esa mitad del siglo XIX retrocedí a la independencia. Ya. Y entonces mi interés ha sido entender el inicio de la República Peruana, cómo es que nos organizamos como nación, cuáles son nuestros problemas y por qué cuando tuvimos los recursos del guano no llegamos a consolidarnos de una mejor manera. ¿Y cómo haces? Porque hace 30 años que vives dando vueltas por el mundo, sin embargo tu objeto de estudio es el Perú, ¿no? Sí, ¿Cómo haces? ¿Cómo hace una historiadora que vive en Europa, dicta clases en todas partes para estar tan al tanto de esto? bueno, siempre para mí mantener esa conexión directa ha sido muy importante. Yo vengo todo el tiempo, Ujú. he trabajado en archivos no solamente en Lima, sino en Arequipa, en Cusco, en Cajamarca. He trabajado en proyectos de digitalización de periódicos en Tacna, en Ayacucho, en Lambayeque. Entonces, no solamente que estoy muy vinculada a Lima, Ujú. mi familia materna es arequipeña, así que voy mucho a Arequipa también, pero y mi padre es de Huancayo, del centro. Entonces tengo una relación muy directa con el Perú, pero también cada vez que hago investigación, la hago también en otros lugares. He investigado muchas de estas cosas en archivos británicos, en Estados Así. Unidos, en otros países, en Bolivia, en Chile, en Argentina. ¿Y hay mucho más información sobre esto? Sí, y en España también he hecho mucha Sí, sí. investigación. Sí. ¿Y en qué estás ahora? ¿Cuál es tu tema más particular dentro de este universo? Ahora más bien un poco que tengo un libro que acaba de salir hoy en inglés, que Así. es sobre el ejército peruano y la creación del Estado, que espero salga en español el próximo año. Ya estamos en el proceso de traducción porque lo escribí en inglés. Y ahora estoy haciendo un proyecto más bien comparativo de guerras civiles a mediados del siglo XIX en el continente latinoamericano. Dalia, gracias por el tiempo. Te felicito por el trabajo. Este libro me ha encantado. Y me encanta esa serie del IEP, ¿no? Historias mínimas republicanas, que ayer decía Raúl que ya van 6 textos publicados, ¿no?
Y ya vienen más. Y tú me dices que de los libros del IEP, los más consumidos, comprados, adquiridos son los de historia, ¿no? Sí, Y la historia es una maravilla, ¿no? sí. Cerramos el tema diciendo que has hecho bien tu trabajo, pues nos has demostrado que nuestra historia es rica y lo que hay que hacer es atenderla, ¿no? Mirarla sin tanto apasionamiento Así es. y sabiendo que en este país se han hecho las cosas bien, ¿no? En medio de tantas situaciones, ¿no? Te diría que ni bien ni mal, se ha hecho lo que se ha podido. Claro. Y siempre se hace lo que se ha podido. Claro. Porque la política es el arte de lo posible. Y seguimos siendo un país, pues, en formación, adolescente, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no? Pero es un país lindo, pues es un Por país supuesto. que tú amas y que te acoge siempre. Nos vamos agradeciéndote, Natalia, y también al Virrey por estar acá en su casa con este libro que recomiendo. Los años de Castilla. Muchas gracias. Lindo, William. gracias. Un gusto. Ahí nos vemos la próxima semana.